estamos empezando a ver qué pasó. Pensé que se había empezado a grabar. Entonces, los objetivos de la sesión de hoy del sistema de información es justamente conocer el funcionamiento del sistema, por un lado, ver cuál es la importancia de este sistema de información, tratar de identificar cuáles son las principales áreas de aplicación y luego identificar el ámbito para la acción en salud pública y revisar un poco algo de indicadores de salud, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para armar y engarzarnos con las clases anteriores, esto lo vimos también en la clase anterior cuando revisamos el tema de planificación, ¿no? Cuando hablamos de un sistema, veíamos el componente de planificación, que lo vimos, el tema de organización, que también ya lo han visto, y hoy día vamos a culminar con el tema del sistema de información, que nos sirve para hacer evaluación, para hacer monitoreo, ¿no? Y para tener información y poder hacer análisis y poder mejorar todo el proceso dentro del sistema de información. Entonces, habiéndonos ubicado, pasaríamos a definir un poco lo que es información en general. Información se considera una entidad que puede ser tangible o intangible, que permite tratar de reducir la incertidumbre, ¿no? Cuando yo tengo una información, por lo menos sé numéricamente, cuantitativamente, qué cosa es lo que está pasando, o tengo alguna descripción cualitativa, ¿no? Me trata de definir de alguna manera algo que me trata de reducir la incertidumbre que puede haber sobre algún tema en especial. Cuando hablamos ya de sistema de información, ya es todo un conjunto de procedimientos que son ordenados, que nos proporcionan información para el control de la organización y para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es un sistema de información en general. El sistema de información en salud, ya focalizándonos más en el área de salud, es todo un conjunto de acciones, tanto de la parte técnica y operativa, ¿no? De todos los que dan y prestan el servicio de salud, ¿no? Que tienen la parte operativa, que es donde se genera la información, y tiene todo un componente técnico para que esa información de esa parte operativa sea de forma ordenada, y que estén orientadas primero a copiar, y para eso tenemos muchos sistemas de registro, que hasta en algunos casos todavía siguen siendo manuales para copia de información. En cada vez que se da una atención, hay alguien que registra, palotea o registra en el GIS, o en el de egresos hospitalarios, o en el de emergencias, donde se acopia la información. Eso va hacia un sistema de digitación, y si ya lo hacemos por vía de internet, viaja directamente a tratar de analizar la información, luego a interpretarla y hacer una utilización periódica de esta información referente a diferentes temas de la salud de las personas dentro de un sistema de salud, tratando de la finalidad de todo sistema de información y dentro de un sistema en salud es mejorar la capacidad operativa, fijando metas para tener una población saludable principalmente, ¿no? Ese sería nuestro principal objetivo. Vamos a tratar de, dentro de este sistema de información, tratar de ver estos 4 aspectos dentro del sistema de información. Por un lado, ver un poco el contexto que hemos empezado a ver desde la definición del sistema de información. Vamos a ver algunas plataformas informáticas. Vamos a ver algo de resultados de indicadores, y por último, el tema de análisis y uso de la información. De nada nos rinde a nosotros tener información, datos acopiados, y a veces nos juntamos de datos, sin embargo no tenemos información real y verídica, ¿no? De qué cosa realmente necesitamos. Entonces sí es importante tener en cuenta qué cosa es lo que nosotros queremos medir, qué cosa es lo que queremos saber,
para saber qué cosas, qué indicadores específicos necesitamos y poder luego hacer un uso de la información de estos. Veamos primero entonces la parte del contexto, la parte de desde dónde nace la información. Y lo primero que tenemos en cuenta es el tema del dato, ¿no? Que es la primera unidad básica, que es el dato, ¿no? Entonces, eso, el dato es una representación simbólica, que puede ser numérica, alfabética, de algún atributo, de alguna característica de una entidad, ¿no? El dato no tiene un valor semántico per se, pero convenientemente tratado o procesado, es que puede ser utilizado para la realización de cálculos y luego tomar decisiones, ¿no? Entonces, el dato es la unidad básica que nos sirve para tener información. El dato, entonces, necesita un proceso para poder tener información. Como todo cuando sintetizamos, digamos, ingresan los datos, se procesan los datos que puedan cruzarse para tener temas de información o algún tema de información que se requiera. ¿Cómo funcionan usualmente entonces estos sistemas de información? Los datos procesados, analizados e interpretados nos deben llevar a acciones, a hacer algo, ¿no? De nada nos sirve, como les digo, tener una información guardada si es que no tomamos una decisión respecto a esa información, ¿no? Para tomar acciones que finalmente vamos a hacer algo, vamos a mejorar, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a mejorar. Y estas mismas acciones que hacemos van a generar nuevos datos porque van a generar nueva información y probablemente de repente vamos a requerir otros datos para ampliar o para mejorar la información que ya tenemos, ¿no? Entonces, los sistemas de información se dice que son muy ricos en datos, pero a veces muy pobres en información. Nosotros tenemos la costumbre de querer tener mucho dato, ¿no? Decimos, necesitamos información, y a veces, efectivamente, los informáticos, toda la información que se ha generado porque alguien alguna vez la pidió, nos la entrega. Y de esa información no todo se usa realmente, ¿no? Y es importante tener en cuenta qué es lo que vamos a usar para generar una mejor información sobre lo que queremos realmente medir. Entonces, el proceso que tiene todo dato, que es la unidad básica, es los datos deben ser organizados, deben ser analizados e integrados, ¿no? Deben consolidarse, ¿no? Es todo un proceso continuo que va agregando valor conforme vamos agregando el espacio, ¿no? Conforme los vamos organizando, cómo los analizamos y los integramos, estos datos empiezan a tomar diferente forma y se convierten ya en una información a través de tener datos numéricos, de todo lo que se saca en hospitales, en la parte económica, en la parte personal, en todos los aspectos diferentes del sistema de salud y en todas las partes, tanto administrativa como operativa, genera diferentes tipos de datos y de información. Esta información, después de estar analizada, debe nuevamente ser ya analizada, organizada y articulada entre uno y otros indicadores, ¿no? Hay algunos indicadores que a pesar de estar dentro del mismo tema, nos miden algunos aspectos de los problemas de salud y otros indicadores de unos temas nos miden otros aspectos desde otro ángulo. Entonces, todo eso hace que tengamos información, que podamos analizarla, compararla, integrarla y tener evidencias, ¿no? Evidencias que necesitamos muchas veces que esta evidencia sea una evidencia científica, y si es una evidencia científica, nos permite tener ya conocimiento, ¿no? Cuando están estas evidencias
previamente ratificadas, demostradas, se convierten en conocimientos que permiten tomar decisión basadas en evidencia válida, evidencia pertinente, ¿no? Estos ya conocimientos son los que se transmiten a todos los participantes del sistema, todos los integrantes del sistema o todo aquel que quiera o requiera información. Ese conocimiento debe tomarse en cuenta, debe tomarse decisiones sobre ese conocimiento para mejorar, para cambiar, modificar algunas cosas y llevarlas a la acción. Esta acción nos va a llevar a la implementación de un plan que va a tener un efecto en las acciones que hagamos y nos va a volver a generar datos que nos va a permitir hacer seguimiento para hacer retroalimentación y para poder evaluar, ¿no? Y volvemos al círculo, ¿no? Que se generan datos, información, evidencia, conocimiento, acción, efecto y nuevamente nueva información. Este es un sistema de información que está dando vueltas, digamos, que es un círculo, que es un proceso continuo que se va agregando valor, ¿no? Por eso tenemos los datos en perspectivas, no podemos ver los datos en retrospectiva para ver cómo ha sido la evolución de tal o cual enfermedad. Ahora estamos tratando de ver cómo es la pandemia, cómo es desde marzo acá, ¿no? El tema de la primera ola, segunda ola, y ver en prospectiva si es que estamos en condiciones de decir que se va a venir o no se va a venir una siguiente ola, ¿no? Entonces, la información nos sirve para poder tomar conocimientos y dar las pautas necesarias que nos permitan mejorar diferentes aspectos o incidir en algunos aspectos que no fueron tomados en cuenta, ¿no? En marzo del año pasado, nosotros no se tenía ningún tipo de información sobre la posibilidad de aparición. Bueno, desde enero ya se tenía algo, pero en el país se suponía que no llegaba y no estábamos preparados ni con camas UCI, ni con suficientes camas hospitalarias, menos con oxígeno, ni medicinas, ni pruebas, ¿no? Entonces todo eso no estaba planificado. Entonces conforme han ido apareciendo los datos y se ha ido teniendo y acopiando información, evidencias y conocimiento, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, que ha sido la época globalizada, nos permite tener información en tiempo real, ha permitido ir tomando acciones, ¿no? Ahora tenemos muchas más camas disponibles, muchas más camas UCI de lo que tuvimos al inicio de la pandemia, y ahorita necesitaríamos evaluar si es que se viene o esperamos una tercera ola que está calculada para agosto teóricamente, ver si vamos a necesitar el mismo número de camas que tenemos y necesitamos prepararnos mejor y seguir trabajando sobre implementaciones, sobre acciones que debemos tomar sobre todos estos conocimientos y esta información que vamos teniendo día a día, ¿no? Entonces, esa es la importancia. En forma sintética, el dato es la unidad primaria, ¿no? Que nos permite tener indicadores para obtener información, que genera conocimientos y finalmente tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Y esto, como hemos visto, es un círculo que va generando valor agregado. Entonces, eso hemos visto cómo se genera la información. Necesitamos ver entonces qué fuentes de información tenemos. Y las fuentes de información son todos aquellos los medios de las cuales procede la información, que va a satisfacer de alguna manera las necesidades de conocimiento de alguna situación o problema que se ha presentado y que posteriormente puede ser utilizado para lograr algunos objetivos esperados. Entonces, las fuentes de información son muchas. Ahora tenemos a la mano muchos sistemas de información y hay información en general fácilmente. Agarramos una computadora, ponemos alguna palabra y nos sale un acúmulo de información que tenemos que valorar, ¿no? Que tenemos que ver qué exactamente nos puede estar midiendo esa información. Entonces, la información podemos diferenciarla o dividirla en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado tenemos las informaciones
las fuentes de informaciones primarias y por el otro lado las secundarias. Las que más usamos son las informaciones secundarias, que son las que buscamos a través de fuentes oficiales, el INEI, las encuestas nacionales de hogares, ¿no? Son datos, son fuentes oficiales que nos generan, ¿no? Toda la parte financiera del MEF, del Banco Central de Reserva, en fin, muchos otros organismos generan fuentes financieras que nos dicen cómo está la bolsa, cómo está el dólar, cómo va nuestra macro y microeconomía, etcétera, etcétera, y podemos tener información que podamos pedir para ello, ¿no? Las fuentes estadísticas de los datos generalmente son encuestas que hace el INEGI, que nos dan los datos sociodemográficos, sanitarios o económicos. Fuentes periodísticas, que a pesar que nosotros necesitamos conocimiento, o sea, evidencia científica, pero muchas veces las fuentes periodísticas, a pesar que no es un conocimiento científico, pero sí nos dan alertas, y sobre todo lo deben haber aprendido que en epidemiología muchas veces los primeros talanes de alguna epidemia o de algún caso que se produce en algún grupo humano, generalmente salen de fuentes periodísticas, no que alguien genera. Entonces siempre tenemos que estar atentas a estas fuentes que nos pueden alertar, sobre todo si estamos en epidemiología, ¿no? Nos sirve para tener y estar atentas a algún problema epidemiológico. Las fuentes bibliográficas, que se hacen miles de publicaciones nacionales e internacionales, donde podemos buscar a través de los buscadores científicos de salud, podemos entrar a diferentes plataformas para buscar información en salud. Y por otro lado, que las fuentes secundarias son las fuentes más usadas, ¿no? Pero tenemos las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que nosotros mismos generamos, que generalmente lo hacemos cuando hacemos un trabajo, una tesis, un trabajo de investigación. Usamos generalmente fuentes primarias. Las fuentes primarias son fuentes de observación, que generalmente se hacen a través de checklist, ¿no? De alguna observación que queremos visualizar en algo, o vamos escribiendo lo que vamos encontrando. Los cuestionarios, las entrevistas que se hacen igual para tener algún dato de algún tipo de encuesta, ¿no? Saber cuál es el sentimiento de un grupo, y los grupos focales, que también son diferentes técnicas de tener información primaria. Los grupos focales son muy usados para el tema de validación de encuestas, por ejemplo, ¿no? Preparamos una encuesta que la hemos preparado nosotros y queremos validarla, y podemos usar un focus group, que le llaman un grupo focal, que es tratar de tener un grupo de personas que se parezcan, sean muy similares a la población a la cual nosotros vamos a encuestar, o a la cual la vamos a aplicar una encuesta, y con ellos validamos, ¿no? Tanto el mensaje, si es entendido, si las palabras son las adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, las fuentes primarias son fuentes que nos sirven para tener información de primera mano y para tener datos propios, ¿no? Datos propios. Entonces, esas son las principales fuentes de información que nosotros tenemos. Cuando tenemos información en salud, y sobre todo nosotros que estamos trabajando en establecimientos del sistema de salud, no solamente del ministerio, muchos usamos diferentes sistemas del sistema de información, pero todos usamos algo que estandarice al sistema de información. Y entre ellos tenemos este CIE-10 famoso, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados, ¿no? Esto nos permite estandarizar los diagnósticos para poder hacerlo comparativo entre una institución y otra. Y esto ya ha entrado en vigencia desde el año 93. El clasificado, ya por ahí está saliendo el CIE 11, pero por ahora lo formalmente aprobado es el CIE 10.
Este sistema de información, por ejemplo, en el GIS, que se llena en todas las entidades, públicas, no es el registro diario, que esto ya ahora se está sistematizando, pero que nos da información del día de la atención, del día y año de la atención, de la ficha familiar o la historia clínica, ¿no? Según sea el caso, cuál es la procedencia del paciente, y esto es muy importante cuando tenemos pacientes que vienen de otro lugar, ¿no? No es saber si los pacientes que estamos atendiendo son de la jurisdicción propia que tenemos o son de distritos vecinos o que vienen o que están de paso. Obviamente, edad, sexo. Lo otro que se pide es si es nuevo en el servicio, nuevo en el establecimiento y nuevo en el servicio, ¿no? El diagnóstico, que generalmente pide mínimo 3 diagnósticos, y el diagnóstico que puede ser presuntivo, definitivo o de repetición. Generalmente cuando tenemos un diagnóstico definitivo, lo ponemos una vez. Así venga en los siguientes controles, solo la primera vez que se diagnosticó se pone diagnóstico definitivo. Las siguientes veces que son controles, se pone repetición, ¿no? Si tiene el laboratorio y algún código especial que sirve para identificar algunas cosas. Esto es una fuente de información, que a pesar que la llenamos nosotros, por cada uno cuando hace una tema de atención en salud, esto es una fuente de información secundaria, porque aquí ingresan todo el personal de salud, todas las atenciones, y este GIS jala todas las atenciones que se han hecho en el establecimiento o en el distrito según lo que queramos jalar, ¿no? Pero este es la principal reporte del GIS que nos permite identificar y tener información generalmente de las atenciones y atendidos en los establecimientos y la morbilidad que pueda salir de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué valor deben tener las fuentes de información? Obviamente una fuente de información debe tener el máximo valor, debemos garantizar la calidad de la información, y eso no depende de una sola persona. Normalmente dicen que los estadísticos son los responsables de la información, pero el estadístico es quien recibe todo lo que los que han hecho las atenciones han generado en los registros, sean manuales o virtuales, pero hay una primera información que nace de quien brinda la atención. Entonces, la responsabilidad de la información recae en todo el personal que trabaja y que ve, que sigue el proceso, ¿no? Desde la persona que genera la información, la persona que registra, si es que se registra manualmente, se digita, se consolida, ¿no? Ahí también hay factores que pueden fallar en el sistema. Uno desde quien llena el registro, quien digita, puede haber errores en la digitación. Luego la consolidación, la máquina puede sufrir algún percance y consolidar información diferente. Y luego ya la interpretación y el análisis que lo hace cada uno de las personas que trabajan en el establecimiento, desde las propias personas que generan información. Entonces las fuentes secundarias sobre todo deben ser analizadas para ver qué tan relevantes son. Y para eso necesitamos que haya pertinencia, ¿no? La información que estamos viendo se adapta a los objetivos que queremos, ¿no? Se adapta a los objetivos que estamos buscando. Entonces, es pertinente esa información, es pertinente ese indicador, está actualizada, ¿no? Es una información actualizada. Ahora con esta información que lo tenemos en línea, generalmente buscamos información máximo de los 5 últimos años. Cuando es una información que no hay mucho, buscamos de los 10 últimos años, pero generalmente buscamos información lo más reciente posible, ¿no? Lo más
actualizado, ¿no? Evitar que la información que estemos revisando, sobre todo para fuentes de información secundaria, no se haya quedado ya obsoleta. Ver la veracidad, ¿no? Ahora estamos en un tema que tenemos mucha información que corre por las redes, con mucha información falsa, ¿no? Entonces hay que verificar si es fidedigna, si no está cuestionada, ¿no? Y tratar de lo más posible, ver la veracidad de la información que se tiene y obviamente la confiabilidad de la información, sobre todo si estamos usando la metodología adecuada, si se está trabajando con honestidad, y eso a veces en la revisión que se hace es importante tenerlo en cuenta. Entonces hemos un poco revisado el contexto de la información, de lo que es el dato, de lo que es el sistema de información, cómo se genera la información y las fuentes de información. Vamos a ver ahora un poco de las plataformas informáticas, que es lo que ahora se está trabajando, y sobre eso es trabajar el concepto de interoperabilidad. Hasta hace pocos años trabajábamos, cada uno elaboraba su sistema, cada uno trabajaba, a veces en los mismos hospitales teníamos cada hospital un sistema de información diferente, ¿no? Sin embargo, ahora debemos tratar de interoperar, ¿no? Que es la capacidad que tienen los sistemas de información y los procedimientos para poder compartirlos y la posibilidad de intercambiar información y conocimiento, ¿no? Entonces, esta interoperabilidad se da y nos permite trabajar en el tema de modernización del Estado, de descentralización, de simplificación administrativa y de gobierno electrónico, ¿no? Entonces, este es un tema que está moderno, que es parte de la gestión de modernización del Estado, y nos permite implementar servicios públicos en línea, ¿no? Todos estos trabajos nuevos que ahora podemos, si queremos cambiar de DNI, modificar nuestra domicilio, podemos ya hacerlo vía virtual, y muchos de los trámites se hacen ahora por vía virtual, ¿no? Y esto es porque ahora hay servicios interoperables. Antes yo tenía que llevar y verificar que sea mi DNI a otra entidad pública, ¿no? Para verificar que sea el verdadero. Ahora la entidad pública puede entrar, una diferente a RENIEC entra, y a través de RENIEC puede validar mi información desde RENIEC, ¿no? Y así como eso, se comparten plataformas que permite que los ciudadanos haya simplificación administrativa, ¿no? Que el ciudadano tenga acceso a la información y que no se le esté pidiendo cada vez que vaya a hacer una gestión la misma información, ¿no? Entonces ahora ustedes simplemente con el número de su DNI, las entidades saben quién es y los datos que ellos quieran tener sobre él, ¿no? Eso ha permitido esta interoperabilidad que ha sido creada desde el Estado, que tiene muchos beneficios, ¿no? Por un lado tiene el beneficio de la cooperación entre instituciones de la administración pública, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, el tema de la RENIEC, que se interconexiona con muchas entidades, con los bancos, ¿no? El banco, visitando DNI, saca la información que requiere, y hay mucha cooperación entre instituciones. Por ejemplo, tenemos las plataformas itinerantes de atención sanitaria que se da en la Amazonía, que son buques de la Armada Peruana que viajan a través de los ríos y visitan comunidades nativas. En esta plataforma itinerante obviamente va RENIEC, ¿no? Que permite identificar personas que no tienen DNI, va el SIS, que permite, después que el RENIEC haga su trabajo, permite afiliar a los pacientes, va el Banco de la Nación, va atención médica, y van instituciones que puedan plegarse para dar atención en conjunto con varios sectores, ¿no? Esta interoperabilidad también permite utilizar estándares abiertos, aplicaciones tecnológicas
de distinta generación, ¿no? Podemos tener diferentes aplicaciones, vamos a ver después, bueno, requiere algunos conceptos básicos, pero nos permite tener varios sistemas diferentes, pero van a tener algo que los va luego a unificar, ¿no? Va a disminuir los costos para la reutilización de datos, eso es muy importante. Obviamente mejora la toma de decisiones, ahorra tiempos, tiene mayor facilidad en la realización de trámites en el ciudadano y promueve evidentemente transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, tenemos muchos beneficios que hacen que la interoperabilidad sea un sistema que debe estar funcionando. La plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, que se conoce como el nombre de PIDE, Plataforma Interoperabilidad del Estado peruano, es esta infraestructura tecnológica que nos permite la implementación de un servicio público en línea, por medios electrónicos y que permite el intercambio de datos entre diferentes entidades del Estado a través de Internet, de telefonía móvil, entre otros, ¿no? Podemos ver a través de diferentes mecanismos poder tener información, ¿no? Y nos hace poder ver que se viaja y con un teléfono móvil podemos estar, yo lo he vivido en el tema del seguro integral, se podía estar afiliando en un teléfono móvil, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Entonces eso ha facilitado mucho, no se necesita estar pues en un sitio donde venga la persona para poder identificar, sino que podemos ir hacia estas poblaciones, ¿no? Simplifica obviamente la actividad administrativa y de los procesos de negocios de todas las instituciones, ¿no? Y esta plataforma, su uso es gratuito, ¿no? Es el Estado quien lo ha puesto y que lo ha permitido que esto pueda ser interoperable y que ha simplificado la vida de muchas cosas, ¿no? Esta plataforma PIDE, tiene evidentemente una plataforma, un hardware que tiene que ser estable, que está probado, seguro, confiable y escalable, ¿no? Que pueda ir incrementándose poco a poco. Esta plataforma está centralizada, obviamente, y el resto de instituciones deben tener una plataforma SOA, ¿no? Un sistema operativo adecuado que permite la estandarización, la uniformidad, el despliegue, un acceso rápido e integración de servicios y el catálogo de servicios. Entonces, no interesa que todas las instituciones puedan tener diferentes sistemas de información. Lo que se requiere es que finalmente todo ese sistema de información viaje por una plataforma SOA que hace que pueda unirse a este hardware para poder tener información en línea y unificada, ¿no? Y el propósito de esta plataforma es tener ciudadanos satisfechos, tener gobernabilidad y reducción de costos, ¿no? Entonces, esa es la plataforma de interoperabilidad que se está utilizando mucho ahora, que nos permite tener información mucho más rápida, mucho más ágil, y que está permitiendo que creo que todos hemos tenido alguna experiencia de hacer trámites en forma virtual, ¿no? Y eso se hace a través de esta plataforma de interoperabilidad que permite el sistema. Este es un ejemplo del seguro integral, que es algo que lo he conocido muy de cerca, y que nos permite, por ejemplo, desde el SIS tener relación con su salud, con RENIEC y con las instituciones prestadoras, ¿no? El paciente llega, se afilia al SIS, ¿no? A través de RENIEC verifican los datos, ¿no? El SIS, cuando el paciente va a atenderse a la IPRES, esta IPRES le envía información al SIS para validar, ¿no? Que esté afiliado. Eso es todo en segundos, ¿no? No es que hay que esperar mucho tiempo, son cosas de segundos, y se genera una validación de la información, igual con su salud para tener la información en línea, tanto de los afiliados como luego de los atendidos y las atenciones que se han hecho. Entonces, aquí está simplificado para un tema de aseguramiento de la atención, validar con RENIEC y con su salud, que tiene la información como superintendencia, ¿no? Pero esto se amplía a todas las instituciones, y este es un tema de información, ¿no? Se están utilizando los controles
biométricos que pueden ser a través de la huella digital, ¿no? Se identifica por la retina, ¿no? O por la visualización de la cara, ¿no? Entonces son diferentes métodos de control biométrico, que se están utilizando para la identificación de las personas. Esto se está utilizando también para control de asistencia en los diferentes centros de trabajo, ¿no? Centros laborales. Aquí simplemente es un ejemplo, un tema del ministerio, del marco conceptual de las tecnologías en el ministerio, donde está, ¿no? Hay todo un tema de infraestructura y de plataforma de información que ve los sistemas y los flujos, los estándares de la información en salud, las clasificaciones y la terminología, la historia clínica electrónica, la interoperabilidad, ¿no? Son los diferentes aspectos que va la plataforma de información, y luego las tecnologías de información y comunicación, que es la infraestructura de la tecnología, los estándares de tecnologías de información, la gestión de servicios y el desarrollo de capacidades del personal, ¿no? Entonces, esta oficina, digamos, de tecnología de la información y comunicación nos ve toda la parte de manejar la plataforma y el sistema de información, ¿no? Eso está centralizada en una parte del ministerio y hay diferentes descentralizaciones en diferentes partes del sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos visualizando. Entonces, hemos visto ya la plataforma informática y vamos a trabajar ahora el tema de resultados y de indicadores ya específicos, ¿no? Ya tenemos por dónde viajan los datos, más o menos cómo se ha generado un sistema de información, y ahora veamos ya los resultados y los indicadores y qué cosa es lo que podamos trabajar. ¿Qué cosas son los indicadores de salud? Sabemos que es importante medir y monitorear los indicadores de salud que nos permitan sentar bases para medir desigualdades en la salud y orientar la toma de decisiones basada en la evidencia en el campo de la salud pública, ¿no? Esta es una definición o una visión de cómo se ve los indicadores de salud y su uso. Esta es una definición de la Organización Panamericana de la Salud, que es una parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, este es lo que nos hace ver la importancia de los indicadores y para qué sirven estos indicadores. ¿Cuál es la definición de un indicador de salud? Entonces, un indicador de salud es la medición que refleja una situación determinada, ¿no? Es una estimación con cierto grado de precisión de una dimensión determinada de la salud en una población específica, ¿no? Estos indicadores son dinámicos, son muy variables en el tiempo, ¿no? Y por eso tenemos que medirlos con cierta periodicidad. Responden a situaciones y contextos temporales y culturales específicos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener indicadores que nos permitan medir en qué momento podemos estar trabajando uno u otro tema, ¿no? En este tema de la pandemia, ustedes han visto que hemos tenido indicadores diarios, ¿no? Diarios se ha estado midiendo, o diario hasta ahora se mide cuántas pruebas se han hecho, qué tipo de pruebas se han hecho, cuántas es que han salido positivas, cuántas han salido negativas, ¿no? Qué tipo de pruebas han salido positivas, cuántos pacientes tenemos hospitalizados, cuántos están en UCI, cuántos han sido de alta, cuántos fallecen día a día, porque hay que ver, en este caso es conteo, ¿no? Cuántos pacientes simplemente hay, y eso nos permite saber si tenemos o no tenemos camas disponibles. Y luego tenemos el grado de ocupación de cama, por ejemplo, en hospitalización, si deberíamos estar alrededor de mucho más del 95%, porque todo este tiempo no hemos tenido cama ni de UCI, ni cama de hospitalización, ¿no? Entonces, los indicadores nos permiten ir viendo cómo va variando, y por eso se dice que son muy dinámicos, pueden cambiar de un día a otro porque puede dispararse, ¿no? Cuando las cosas ya están más estables, pues los indicadores pueden ser medidos de repente semanal, de repente mensual, de repente anual, ¿no? De repente del tipo de indicador que estemos
vigilando o tratando de hacer de monitorear, ¿no? Entonces, pero eso es, ¿no? Es una medición que refleja una situación determinada en un punto, en un determinado tiempo y en una determinada población. ¿Para qué se usan los indicadores? Los indicadores se usan para alimentar la toma de decisiones. La misión última es mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades que sean injustas y que puedan ser evitables, ¿no? Nosotros debemos tratar de determinar qué de lo que estamos viendo nos está generando desigualdades que son injustos, ¿no? Hay algunas desigualdades que son no justas, pero explicables, ¿no? Una mayor mortalidad en personas adultas y adultas mayores es explicable porque es la ley de la vida, ¿no? La muerte se produce generalmente en personas adultas mayores que ya llegaron a su esperanza de vida y que lamentablemente la muerte es inevitable, ¿no? Pero cuando hay una alta tasa de mortalidad en niños, en recién nacidos, hay que investigar qué cosa es lo que pasa, ¿no? Entonces, ese es tratar de ver si es que hay esas desigualdades, tratar de estudiarlas, verlas y ver qué tan evitables son, ¿no? Las causas de muertes en recién nacidos y las causas de muerte maternas no son justas, evidentemente. No es lo normal que muera una persona que recién está naciendo, pero sin embargo sabemos que hay causas de males congénitos que evidentemente hacen imposible la vida y fallecen al poco tiempo, y eso de repente no es evitable, de repente fue evitable en el embarazo, ¿no? Detección mucho más temprana, ¿no? Pero de repente hay causas de muerte neonatal que es por falla en la atención, ¿no? Por mala atención en el parto, etcétera, etcétera, que sí son fallas evitables, ¿no? Entonces, el uso de estos indicadores nos permite medir diferentes formas y ver cómo es que se están moviendo estos indicadores según estas desigualdades y ver este análisis y estas tomas de decisiones que tenemos que verificar cada vez que esté sucediendo algo en estos indicadores y que debemos tratar de explicar y que nos lleven a tomar acciones, ¿no? Nos lleven a tratar de solucionar estas desigualdades, ¿no? Lo que nos sirve el indicador es para tratar de describir la situación encontrada, ver si podemos hacer una predicción a través del indicador, sobre todo si tenemos varios indicadores que están en subida o en bajada, eso lo podemos ver, tratar de explicar por qué sucede tal o cual indicador, y por eso es importante ver que los indicadores sean analizados en primera instancia por las personas que están viviendo la situación, ¿no? ¿Cómo explicamos tal o cual situación? ¿No? Hacer la evaluación, hacer rendición de cuentas cuando ya tenemos que medir una situación de un dato de una enfermedad X y tenemos que, después de un año que hemos hecho, y si esta enfermedad ha mejorado o no, si ha mejorado o no la salud de la población, ¿no? Tratar de hacer investigación y tratar de hacer promoción de las causas, ¿no? De los riesgos que permitan prevenir, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Y el uso también para investigación, ¿no? Entonces los indicadores tienen una gran capacidad de uso de estos indicadores para diferentes temas. ¿Cuáles son los atributos de los indicadores de salud? Entonces, el indicador de salud, cada indicador debe ser mensurable y factible. Mensurable quiere decir que debe ser medible con facilidad. Yo debo tener indicadores que los datos para calcularlos sean medibles, ¿no? Fácilmente identificables y factibles de ser encontrados, ¿no? Que no tenga que hacer todo un proceso de investigación para obtener el dato, ¿no? El dato debe debo tener el registro fácil, ¿no?
Ese es un primer atributo de los indicadores de salud, ¿no? Que sea medible, o sea, mensurable y sea factible de ser obtenido el indicador en forma realmente asequible. Debe ser sensible, quiere decir que ese indicador debe estar midiendo exactamente lo que yo quiero que mida, ¿no? Para eso tengo que tener los datos exactos que nos permiten medir los cambios, ¿no? Si yo necesito estar midiendo, por ejemplo, los datos de muerte ahora en la pandemia, yo necesito un dato de muertes diarios, pero un dato que nos permita ser verdadero, ¿no? Que tenga la información completa y que sea sensible, ¿no? Verdaderamente medir el tema de la muerte. Que sea válido, ¿no? Que tenga toda la información completa, que no tenga una información parcial, porque evidentemente la información parcial me va a quitar validez a la información que tengo. Y esa validez va también cerca a lo que es oportunidades, ¿no? De nada me vale tener los datos de los que se murieron ayer por la pandemia en la próxima semana, ¿no? Yo necesito tener los datos hoy, por lo menos de los que se murieron ayer, o en la misma noche, tener la información de los que murieron hasta cierta hora para tener un dato oportuno y poder tomar decisión. Puede ser reproductible, o sea, no puedo tener un indicador que lo pueda medir hoy y ya mañana ya no lo puedo tener porque los datos no están ahí, ¿no? Debe ser reproducible, debe ser sostenible en el tiempo. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ok. A alguien se le disparó el micro. Muy bien. Entonces, otros atributos es que sea sostenible en el tiempo, que podamos medir ese indicador constantemente para tener continuidad, que sea relevante e importante, ¿no? Que realmente, bueno, aparte de ser sensible, que realmente sea importante ese indicador para medir lo que queremos y que sea comprensible, ¿no? Que sea fácilmente entendible por las personas. Yo cuando trabajo con indicadores, yo trato de no aprenderme la fórmula de memoria. La idea es tratar de entender qué cosa es lo que quiere medir ese indicador y por qué es esa fórmula de esa manera, ¿no? Y tratar de entenderlo. Cuando entendemos la fórmula y sabemos qué cosa es lo que queremos buscar, ya no necesitamos aprendernos la fórmula, sino que la lógica nos dice qué cosa es lo que estamos buscando y qué cosa es lo que vamos a comparar, ¿no? Por eso es importante saber de dónde viene el indicador, de dónde se recoge y ver por dónde pueda estar la validez. O sea, si yo tengo una información y no me parece por algo, ¿no? A veces ya uno con la experiencia de tantos años de revisar información, recibe una información y dice, hay algo hay raro en estos cuadros, ¿no? Y empieza a buscar información de la importancia, de que sea comprensible. Hay un dato que no está cuadrando, ¿no? Algo se disparó o algo bajó demasiado rápido, que puede ser cierto, pero hay que estar seguro de lo que ese indicador me está midiendo, ¿no? Qué tan sensible ha sido. No ha habido un error del dedo en la digitación y por ahí se me subió o bajó un indicador y no es cierto, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los atributos que tienen los indicadores y no es escribir un indicador porque sí, ¿no? Sino que debemos medir, ¿no? Hay muchas anécdotas respecto a tener indicadores y saber tomar decisiones o no, ¿no? Ahora ya no hay rabia humana, o sea, es muy raro tener un caso de rabia humana, pero hace algunos años, hace bastantes años, sí habían episodios de rabia humana y había que estar atentos a que se saltaran, ¿no? Alguna vez recibí una información que ya venía de 2 niveles de un establecimiento de salud, que en teoría, en el papel que yo recibo, habían 7 casos de rabia humana, ¿no? Entonces,
ojo, ¿qué pasó acá? Pues, ¿no? ¿Dónde están esos casos de rabia humana que nadie ha dicho y nos enteramos porque alguien viene a reportar? Cuando pasamos a investigar el tema, era que en esa época era todo manual, era paloteo y informe a mano. La persona que había llenado el último informe, en lugar de poner pacientes con diagnóstico de rabia, había puesto la información que era personas mordidas y las había puesto como diagnóstico de rabia. Entonces, cosas como esas ahora es más difícil que pasa porque es digitado, todo viene ya informatizado, pero igual hay que tener cuidado con informaciones que a veces por error en digitación o pasar un papel, los datos se informan, ¿no? Y esas cosas deberían saltar, no haber esperado 2 niveles para que llegue y salte la información, sino desde la primera persona que firmó el primer papel debió darse cuenta, ¿no? 7 casos de rabia humana no es cualquier cosa, ¿no? Es algo que debió mover epidemiología en una y buscar dónde estaban esos 7 casos de rabia. Entonces, sí hay que tener cuidado de que nuestros indicadores sean realmente lo que nosotros queremos que sean. ¿Qué tipo de indicadores o cómo hacemos las medidas de los indicadores, ¿no? Los indicadores se hacen a través, ¿cómo se miden los indicadores? Hay indicadores que están basados en mediciones matemáticas, que pueden ser absolutas o relativas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Los indicadores de prevalencia y de incidencia, que es otra manera de ver tasas. Los indicadores que pueden ser positivos y pueden ser negativos. Los indicadores que pueden ser de estructura, de proceso, de resultado y de impacto. Y los indicadores de oferta y de utilización, ¿no? Entonces, es diferentes tipos de indicadores que se miden de diferente manera, que tienen una interpretación, cada uno de ellos sirven para diferentes tipos de información que querramos. A ver, los indicadores según medición matemática. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos indicadores que tenemos que tomar, ¿no? Cuando tenemos mediciones absolutas es cuando hacemos conteo, ¿no? Hacemos conteo y se describe la magnitud del problema, ¿no? Por ejemplo, estamos diariamente, para seguir con el ejemplo, hacemos el conteo de las muertes por COVID diariamente, ¿no? Y si escuchamos las noticias todos los días, varios de los noticieros están viendo cómo es que evoluciona las muertes en relación al día anterior, ¿no? Esta vez han subido tantos, hay más, tantas, o están disminuyendo, ¿no? Hay menos información, menos muertes que el día anterior, ¿no? Estamos disminuyendo, ¿no? Incluso en los comentarios, ¿no? Hay hasta, además, 2 o 3 días ya estamos disminuyendo y estamos yendo por buen camino, ¿no? Los comentarios nos, ellos mismos hacen la evolución correspondiente de la magnitud del problema, ¿no? Y cómo va evolucionando, ¿no? Igual con número de casos de tuberculosis o número de niñas embarazadas, ¿no? Menores de 15 años embarazadas, ¿no? Entonces hacemos un conteo y nos puede servir para tener y prever tratamientos o prever no sé, algún tipo de promoción de la salud que vayamos a hacer, ¿no? Nos pueden servir los conteos. Sin embargo, no son indicadores con relación en población. Estos conteos son mediciones absolutas. Por otro lado, tenemos mediciones relativas, y ahí tenemos el tema de razón, de proporción, de tasa, ¿no? La proporción es cuando el numerador es parte del denominador, estima una probabilidad, ¿no? Generalmente usamos la proporción de porcentaje, ¿no? Por ejemplo, 10% de hipertensos en una población, ¿no? Es un porcentaje, ¿no? Porcentaje de abandonos, ¿no? Es un porcentaje, una proporción.
Luego tenemos el tema de tasas, que se usa un numerador, es un número absoluto, y el denominador se usa la población de referencia para ese numerador, ¿no? Y se usa una tasa multiplicado por un 10 a la n, ¿no? Ese 10 a la n puede ser 10 a la 2, 10 a la 3, o sea, por 1000, por 10.000, por 100.000. Muchas de estas tasas ya tienen una unidad de medida dada por costumbre o porque se usa por 100.000 habitantes, por ejemplo, pero hay otras que podamos nosotros mismos fijar, si es que según la población que tenemos, fijar por 1000 o por 10.000 o por 100.000 según la población que tengamos, ¿no? Son indicadores que usan mediciones matemáticas. Luego hemos hablado dentro de lo que son los indicadores según la medición de indicadores, un tema de indicadores de salud positivos y negativos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Los indicadores se consideran positivos cuando mantienen una relación directa con el estado de salud, ¿no? Cuando el indicador es mayor, mejor será el estado de salud de los sujetos de esa población, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo la esperanza de vida. Cuanto más grande, más alto es la edad de la esperanza de vida, se supone que esa población tiene un mejor nivel de salud, ¿no? La cobertura de vacunas siempre deben estar hacia arriba, por encima del 90%. Porcentaje de curados, ¿no? También debe ser alto. Cuanto más porcentaje de curados, estamos en una mejor posición hemos dado mejor el tratamiento, hemos seguido mejor el tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces tenemos indicadores que son positivos. Sin embargo, tenemos algunos otros indicadores que se consideran negativos cuando mantienen una relación o asociación inversa. Yo tengo un mayor número, una mayor magnitud, pero el estado de salud es peor, ¿no? O el estado de los sujetos de esa población es malo, ¿no? La tasa de mortalidad, ¿no? Cuanto mayor es la tasa de mortalidad, obviamente están muriéndose más, y por lo tanto el estado de salud no es muy bueno. La prevalencia de anemia, ¿no? Cuanto más prevalencia de anemia, no debo tenerla, debo tener menos, porque estoy midiendo un indicador que es negativo, ¿no? Incidencia de tuberculosis, ¿no? Entonces son indicadores que se ven inversamente entre la magnitud del indicador y el estado de salud de la población, ¿no? Entonces los indicadores positivos y negativos siempre hay que tenerlos en cuenta para la interpretación que tenemos que hacer, ¿no? Siempre tendemos a decir, mayor indicador, mejor, estamos mejor. Y no es así, ¿no? Tenemos que darnos cuenta qué cosa es lo que estamos midiendo y cuál es la interpretación que tenemos que hacer de estos indicadores para saber cómo es que estamos yendo en cada uno de estos casos. Luego tenemos la otra forma de tener la medición de indicadores, es a través de la evaluación de los servicios de salud o los indicadores de la evaluación de los servicios de salud. Esto ya han tenido la clase de oferta y demanda, y ahí también se les explicó que, simplemente para no recordar, esto es lo que ingresa al sistema de salud, que es la población y los recursos. La población es lo que se denomina demanda, los recursos, que son la personal, la carga tecnológica, es lo que se denomina oferta. Y esta relación de oferta y demanda, que es lo que ingresa al sistema de salud, se establecen los diferentes procesos en el servicio de salud y sale como resultados diferentes indicadores de cobertura o de impacto, como es el caso de morbilidad y mortalidad, ¿no? Han hecho ejemplos, no vamos a repetir los ejemplos de los indicadores, pero sí es importante saber que existen diferentes tipos de indicadores para medir evaluación de los servicios de salud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para medir la disponibilidad, ¿no? Disponibilidad de los recursos entre recursos, por ejemplo, médicos, enfermeras,
en relación a la población, número de camas en relación a la población, ¿no? O sea, relacionamos la disponibilidad entre los recursos disponibles y la población que hay que atender, ¿no? Esos son indicadores de disponibilidad, ¿no? Indicadores de accesibilidad. También han visto en la clase de oferta y demanda que tenemos indicadores de accesibilidad desde el lado del punto de vista de la demanda, ¿no? ¿Qué problemas tiene la demanda para llegar al acceso, ¿no? La parte geográfica, qué tan distante está mi casa para ir al servicio de salud, de la parte económica, si tengo o no tengo recursos para financiar la oferta de los servicios, y la parte cultural, ¿no? Cómo es la relación entre la oferta y la demanda, pero desde el punto de vista de la demanda. Tenemos dificultades de accesibilidad geográfica, económica, cultural. Pero también tenemos dificultades de accesibilidad desde parte de la oferta, ¿no? La oferta me puede tener tiempos tiempos de espera para la atención médica, tiempos de espera para darme una cita, ¿no? Si yo voy al seguro y pido una cita hoy, probablemente me la están dando, sobre todo si es medicina, cardiología, endocrino, nos están dando cita para 2 hasta 4 meses, ¿no? Entonces, esa no es tan accesible, ¿no? Si yo pido una cita es porque probablemente tengo un problema hoy y quisiera que me lo resuelvan hoy, ¿no? Entonces, el tiempo de espera para citas, o el tiempo de espera si es que ya estoy en consulta, yo llego hoy, el establecimiento abre 6:30, 7, 8, 7:30 de la mañana, y tengo que esperar hasta las 11 que me atienden en el consultorio, ¿no? Tengo un tiempo de espera. A pesar de que se están dando citas por horario, siempre hay un tiempo de espera, ¿no? Que depende desde el lado de la oferta, ¿no? La satisfacción del usuario, a pesar que se mide en la demanda, se mide en el usuario que va, pero la satisfacción del usuario depende de la medición de la oferta. Eso es un indicador de satisfacción de accesibilidad desde el lado de la oferta, ¿no? Entonces, la accesibilidad es una relación entre la población y los recursos para llegar al establecimiento, ¿no? Entonces, hay factores que dependen de la demanda, hay otros que dependen de la oferta. La adecuación es la relación que se establece entre diferentes recursos que hay en el establecimiento. Ahí tenemos la relación que puede existir entre médicos con cama, ¿no? ¿Cuántos médicos deben haber por cama? ¿Cuántas técnicas? ¿Cuántas enfermeras? ¿No? En fin, tenemos esa adecuación que debe haber. El tema de utilización, ¿no? ¿Cómo utilizamos los servicios? Ahí ya han revisado el tema de grado de utilización de cama, el tema de rendimiento cama, cómo es que se está utilizando, promedio de permanencia en el tema de hospitalización, ¿no? Y en el tema ya de resultados, tenemos el tema de cobertura, ¿no? ¿Cuántos pacientes, niños menores de 1 año, han hecho uso de nuestros servicios, ¿no? ¿Qué cobertura tengo del servicio menores de 1 año? ¿O qué cobertura de vacuna, de protegidos he tenido, ¿no? Tenemos diferentes temas de cobertura. ¿Qué cobertura tengo yo de atención prenatal, ¿no? De pacientes controlados? ¿Qué cobertura tengo de control en niños, control de niños sanos? ¿Qué cobertura tengo? ¿No? Tenemos diferentes medidas, diferentes indicadores de resultados. En el tema de productividad, ahí tenemos que ver cuánto programamos, ¿no? La productividad generalmente es el número de consultas hora que podamos hacer. Para cada especialidad hay diferente productividad medida, y que se hace la programación, y después tenemos el rendimiento hora médico, que se hace ya con las horas realmente trabajadas y lo realmente producido, ¿no? Entonces, productividad y rendimiento van más o menos ligadas. La productividad es la parte teórica, lo que se calcula para hacer la programación, y el rendimiento ya es la producción
o las horas realmente trabajadas. Y en el tema de impacto, tenemos el tema de morbilidad, ¿no? El tema de impacto nos mide la efectividad del sistema a largo plazo, ¿no? ¿Estamos mejorando o no estamos mejorando la morbilidad y la mortalidad? Y esas son cosas que se usan a largo plazo. Entonces, como ven, tenemos diferentes temas, tipos de indicadores que podamos medirlos para ver la evaluación de los servicios. Entonces, esta es evaluación de los servicios de salud. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo definimos un indicador? Entonces, hemos hablado qué características debe tener, o los atributos que debe tener un indicador, cómo es que se trabajan los indicadores, hemos hablado de todos los tipos de indicadores que debemos tener para evaluar servicios, pero necesitamos definir un indicador, ¿no? Y a veces nos dicen ya, miran X indicador, pero necesitamos saber cómo podemos definir ese indicador. Y para poder definir ese indicador necesitamos tener diferentes cosas, diferentes datos y diferente información para tener una información que cumpla con todos los atributos. Y entre esas formas para definir un indicador es tener el título del indicador y la definición del indicador, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ese indicador quiere decir? Muchas veces tenemos un indicador que se le pone un nombre y a veces el título no te dice nada, ¿no? Entonces tenemos que definir el indicador y ponerle un título apropiado. Tener un propósito y la fundamentación para determinar qué cosa es lo que se va a medir, ¿no? Y todo eso hace que se cumplan los atributos de los indicadores. Tenemos que ver cuál es el método de medición o el cálculo del indicador, ¿no? Cómo se calcula, cómo es que yo voy a sacar finalmente ese indicador. ¿Cuáles son las fuentes de los datos del indicador? ¿Quiénes son las instituciones responsables? ¿Cuál es el sistema de información que yo debo obtener? ¿No? ¿Cuál es el método de recopilación? ¿No? A través de dónde se recopila ese dato. ¿Cuál es la frecuencia de recopilación de datos? ¿No? Hay datos que se recopilan diariamente, hay otros que se hacen semanalmente, hay otras mensuales, otras semestrales, otros anuales, etcétera, etcétera, y hay que tener cuánto es la frecuencia que yo voy a recopilar esa información para estos indicadores. El nivel de desglose de los datos que se requieren. Yo puedo tener una información a nivel nacional, lo puedo tener a nivel nacional y regional, lo puedo tener a nivel nacional, regional, provincial, distrital y hasta por establecimiento de salud, ¿no? ¿Qué nivel de desglose de estos datos voy a necesitar, ¿no? Tenemos que tener directrices para la interpretación y el uso del indicador, ¿no? Quien ha elaborado, quien ha ideado el indicador, debe tener las directrices para la interpretación del indicador y para quien lo lea, realmente interpreta lo que realmente se ha querido decir, ¿no? Ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las limitaciones del indicador. Puedo tener un indicador porque estoy empezando a trabajar un programa y puedo tener indicadores de inicio, porque también al dar inicio a un programa probablemente voy a ir generando nueva información y probablemente mis indicadores van a ir cambiando en el tiempo, van a mejorar, ¿no? Entonces vamos a ver esas fortalezas, esas limitaciones que pueda tener el indicador y qué desafíos tiene. Sabemos que es un indicador que nos va a servir un tiempo, ¿no? Después del cual se ha cumplido parte del programa y después voy a tener otro tipo de indicadores para seguir midiendo cuando el programa avance, ¿no? ¿Qué otras fuentes de información puedo tener alternativas a las fuentes que he creado? ¿Y qué explicaciones puedo dar sobre el indicador para ampliar la información sobre el indicador, ¿no? Entonces, si tenemos un indicador, tenemos toda esta fuente de información que nos permite
tener claridad meridiana de lo que se busca en cada uno en cada indicador, ¿no? Tenemos que tener clara cuál es el numerador, cuál es el denominador, cuál es la unidad de medida que voy a tener, ¿no? Que evidentemente me lo da el numerador y el denominador, pero siempre hay que estar muy claros en la definición de ese indicador. La fuente de información también es muy importante para ver de dónde voy a sacar la información, ¿no? Entonces, todo esto son maneras que debemos definir los indicadores. Muy bien, entonces hemos visto resultados, hemos visto indicadores específicos, cómo se ensamblan, cuáles son los atributos, cómo debemos definir un indicador. Y veamos ahora la parte del análisis y del uso de la información. Esto un poco de alguna manera repite la parte inicial de lo que vimos del dato, del análisis de la información, ¿no? de tener información, de tener evidencia y conocimiento. Por acá también se ha movido un poco la lámina al sistematizarlo, pero la idea es que se recopila la información a través de un equipo multidisciplinario, ¿no? Generalmente este trabajo no es un trabajo único de una sola persona, es un trabajo multidisciplinario desde quien realiza desde quien define el indicador, desde quien define qué información se va a generar, hay todo un equipo multidisciplinario que trabaja, ¿no? Para ver las diferentes cosas que se van a trabajar, ¿no? Y eso incluye a la parte administrativa, que es quien proporciona los recursos, ¿no? La atención de un paciente en la emergencia no lo hace simplemente el médico y el paciente, y la enfermera y la técnica, ¿no? Tiene que haber la camilla, tiene que haber el escritorio, tiene que haber el tensiómetro, en fin, todos los aparatos según el tópico en que estemos que se requiere para la atención. Y todo eso lo da la parte logística. Entonces, todo el equipo multidisciplinario tiene que trabajar para tener información, tener los recursos disponibles para tenerlo. Y la información muchas veces no solamente va por cuántos atendí, ¿no? En qué tiempo lo atendí, cuántas personas participaron. Entonces, también trabaja la oficina de personal, también trabaja la forma logística, porque son ellos los que me van a dar, no sé, pues los insumos para hacer los análisis de laboratorio, o sea, hasta los bajalenguas, ¿no? Saber el conteo de cuántos recursos voy a necesitar. Entonces, todo eso se va a ir valorando, ¿no? Y se van viendo las identificaciones, se ven los responsables de las intervenciones, la intervención per se, y la valorización y el análisis, y todo esto va a ir generando diferente tipo de información, ¿no? Cada uno en sus diferentes aspectos va generando diferente tipo de información según la especialidad de cada uno, ¿no? Y va a haber diferentes tipos de indicadores según dónde estoy y dónde quiero yo utilizar, ¿no? Si yo estoy en el área de presupuesto, de planificación, probablemente me van a interesar cuál es la meta que voy logrando, cuánto es la plata que voy gastando, cuánto he invertido en el programa presupuestal A o en el programa presupuestal B, y si la meta en ese programa presupuestal he avanzado, sí o no. Si estoy en logística, voy a ver cuánto gasté para, no sé, para las pruebas de laboratorio, y veré, alguien me hará el análisis desde el laboratorio, si esas pruebas, esa cantidad de pruebas que se compró en logística han sido utilizadas, si todavía tengo un saldo, si necesito comprar más o menos, si lo que compré para el año me está alcanzando para el año, o a medio año ya no voy a tener pruebas y necesito comprar más. Entonces son todas estas cosas que se van analizando, que son parte de la gestión también, pero que son parte de tener indicadores y tener información para la gestión, ¿no? No solamente de la parte operativa, de la atención, sino también desde la parte de gestión.
Ok, entonces hemos tenido el equipo que debe tener la información para poder analizar la información. ¿Y cuáles son los ámbitos que debe incluir el sistema de información en salud? O sea, ¿qué cosa es lo que podemos analizar, ¿no? Debemos analizar los determinantes en la salud, ¿no? Todos los factores socioeconómicos, demográficos, los factores de riesgo ambientales, los factores genéticos, ¿no? Lo vamos a tener a través de información secundaria, que ya hemos visto que existe la información secundaria, que la podemos recolectar. Los factores socioeconómicos de INEI nos dan los censos de población de vivienda, ¿no? La encuesta nacional de hogares, podemos tener diferentes factores socioeconómicos, igual de riesgos ambientales, de riesgos genéticos, ¿no? Lo podemos tener a partir de fuentes secundarias, ¿no? Podemos medir el estado de salud, el estado de la mortalidad, con datos también de los certificados de defunción, los certificados de natalidad, si queremos ver cuántos han nacido, migraciones, ¿no? Los datos de morbilidad, de discapacidad, lo podemos ver a través de los registros que dan los establecimientos de salud. Y, por otro lado, el propio sistema de salud, para ver los diferentes resultados, por ver los temas de aplicaciones de información, de disponibilidad de calidad de servicios, el financiamiento de recursos humanos, el tema de organización. Podemos tener diferentes ámbitos sobre los cuales podemos tener información que requerimos en cada uno de los diferentes casos. Y esto es lo que nos da los ámbitos que debemos tener, ¿no? Y esto nos, de alguna manera, lo sintetizamos en los componentes. Son las estadísticas de rutina que generalmente es el acopio que hacen los establecimientos de salud de todas las actividades preventivo-promocionales de atención de salud que se realizan en diferentes establecimientos de salud. Las estadísticas vitales y de vigilancia epidemiológica, que es el acopio de la información de natalidad, de mortalidad, que se hacen a través de diferentes niveles de registros públicos, de los fiscados, encuestas epidemiológicas. Y el monitoreo de calidad de la evaluación de los servicios de salud que también se hacen a través de los propios servicios que hacen sus diferentes mediciones, ¿no? Esos son los diferentes componentes que tenemos de la información. Para hacer análisis de información y utilizar los sistemas de información, tenemos que saber qué cosa es lo que quieres saber. Y queremos saber qué cosa es lo que está pasando en la población sobre la materia de salud y enfermedad, qué cosa es lo que están haciendo en el sistema de salud para producir salud, qué cosa es lo que representan los determinantes de la salud, qué genera y cómo funciona el sistema de información, y finalmente los requerimientos de información de los usuarios son los que determinan el proceso de producción de la enfermedad. ¿Qué nos quiere decir esto? El sistema de información debe ser hecho por aquellos que van a utilizar la información. Conforme se van, el nivel central, nivel Ministerio de Salud, tiene un requerimiento de información, y ellos formulan su requerimiento de información. El nivel regional tiene un nivel de información que evidentemente va a tener que dar información al nivel central, pero puede tener mayor amplitud, ¿no? Mayor desagregación. El ministerio probablemente necesite saber en qué región hay más casos de tuberculosis. La región necesita saber en qué provincia de su región hay más casos. El nivel provincial necesitará saber en qué distritos, ¿no? Para ir focalizando la atención. Y después en qué establecimiento, ¿no? Entonces, el requerimiento de información va a determinarse por los usuarios, ¿no? Quienes utilizan la información va a dar la característica de la información que se requiere para tener la información y para ver qué indicadores voy a estar usando en este análisis. Entonces, ¿dónde aplicamos el sistema de información?
de alguna manera lo hemos estado diciendo. Información para el tema de aseguramiento, por ejemplo, es la identificación de población con financiamiento y sistemas de aseguramiento, ¿no? ¿Qué población tiene ahorita algún tipo de seguro? Sabemos que estamos ya por el 98 o 99% de la población asegurada. ¿Quiénes tienen seguro de salud? ¿Quiénes tienen SIS? ¿Quiénes tienen otros seguros privados? Es un tema que puede interesarnos. ¿Cuáles son las coberturas? ¿Tienen PEAs? ¿Tienen otros tipos de protección? ¿No? ¿Qué tipo de coberturas tienen? ¿Qué planes? La información epidemiológica, que es otra área de información, la vigilancia epidemiológica, el registro de morbilidad y mortalidad, las estadísticas vitales que hemos estado mirando, la información gerencial, que tiene que ver con, vamos a hablar un poquito más de sistema de información gerencial, con costos, presupuestación, estados financieros, productividad. La información para la decisión clínica, ¿no? Aquí es cuando queremos introducir nuevos protocolos, nuevas guías de práctica. Tenemos que utilizar medicina basada en evidencia, ¿no? Evidencia clínica para introducir un medicamento, para introducir un procedimiento nuevo, ¿no? Necesitamos tener medicina basada en evidencia. Hay mucha medicación que sale y que está en experimentación y que no ha sido aprobado en el listado de medicamentos que tiene aprobado DIGEMIT, ¿no? Hay muchos medicamentos que están en uso y sin embargo no tiene aprobación de DIGEMIT. Hay muchos medicamentos para enfermedades raras y huérfanas que están en proceso de experimentación, digamos, ¿no? Y no están aprobados todavía por DIGEMIT. Entonces, pueden ser usados por responsabilidad del médico, pero no tiene un aval desde la DIGEMIT para su uso. En las guías de práctica clínica que son hechas a base de protocolos, de todo lo que se describe en la guía de práctica clínica y protocolos son cosas que tienen una evidencia clínica, trayectoria clínica y una simulación de biomedicina. Información para la gestión clínica es la gestión de los pacientes, cómo se ve, cuáles son los indicadores, tenemos historia clínica electrónica, cómo se clasifican las enfermedades, cómo se clasifican los pacientes, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes formas de información para la gestión clínica, ¿no? ¿No? Estas son las diferentes áreas de aplicación del sistema. Veamos el tema de salud pública como ámbito para la acción. Evidentemente, todo el quehacer en salud tiene que ver con salud pública, ¿no? De alguna u otra manera, alguna enfermedad, aunque sea individual, puede tener una implicancia de salud pública. Por lo tanto, casi todo lo que se hace tiene que ver con salud pública. Sin embargo, hay capítulos especiales que tienen que ver con la determinación de necesidades de salud, ¿no? Con el tema de trabajar el tema de determinantes de la salud, ¿no? Que tiene que ver con el tema de hacer promoción de la salud, ver cuáles son los factores que tienen que ver con las necesidades y los determinantes de la salud. Establecer las poblaciones de riesgo. Si es cierto, nosotros necesitamos trabajar con toda la población, siempre van a haber poblaciones vulnerables o poblaciones en riesgo sobre las cuales tenemos que tener particular posición y particular actitud para trabajar sobre ellas, ¿no? El monitoreo, el seguimiento de acciones de salud, ¿no? Tenemos una epidemia, tenemos que trabajar con ellos y tenemos que hacer un seguimiento y monitorizar el trabajo y las acciones que se vienen haciendo, que es lo que se está haciendo ahorita con el COVID-19, ¿no? La evaluación de todos los programas de salud que se tienen, que ahora los hemos visto cuando hemos estado viendo los temas de programas presupuestales. Tenemos un montón de programas presupuestales, como 17 a nivel de salud, y la evaluación del desempeño del sistema de salud con la medición de todos los indicadores que hemos medido. Entonces, salud pública, realmente utilizamos todos los indicadores que hemos estado viendo y hablando, ¿no? Otro tema que tenemos que mirar
es el tema de calidad de información. ¿De quién depende la calidad de la información? Y lo hemos estado de alguna manera diciendo a lo largo de la exposición. La calidad en el sistema de información es la exactitud, la integridad y la oportunidad del proceso de recolección de información. Entonces, en tanto y cuando yo me demore mucho en tener la información y ya no me es oportuna, esa información pierde calidad. Si no es exacta y no está completa, íntegra, también pierde calidad de información. Entonces, tenemos que ver cómo es este proceso de recolección de datos, de esta generación de reportes, y cómo se distribuye, cómo se analiza para tener como globo una información que realmente podamos decir que es una información de calidad. La calidad de la información está dada en todos los profesionales de la salud que registran los contactos con los pacientes. Profesionales y técnicos de la salud que registran, ¿no? Desde que recibe en caja al paciente, perdón, y genera el pago o no pago, pero identifica que es un paciente asegurado, perdón, registra el contacto del paciente, luego la historia clínica, que a veces se saca día antes cuando hay paciente citado, pero también el hecho que en la parte de donde están las historias clínicas pueda tenerse la información al día, que no se han perdido las historias clínicas. Entonces, todos los que tienen contacto con el paciente tienen que tener calidad de trabajo para tener una información relevante. Obviamente, el que trabaja en estadística tiene un trabajo importante porque asegura todos esos contactos y que tengan una codificación en cada uno con los estándares de calidad para cada uno de los diferentes aspectos que tiene, ¿no? Ahorita no recuerdo el número de la norma, pero hay normas que codifican los estándares de las diferentes cosas. Codifican al establecimiento, codifican la profesión, codifican el consultorio, codifican el procedimiento, todos los procedimientos tienen un código, ¿no? Todos los diagnósticos tienen su respectiva codificación, en fin. Todo tiene una codificación que permite entrar a una base de datos y que eso no se pierda, ¿no? Y que pueda relacionarse una cosa con otra. Entonces, profesionales de la salud que tienen el contacto con el paciente, los estadísticos que de alguna manera garantizan que la parte tecnológica y la parte de información y estadística, y los jefes y los gerentes que son responsables del personal a su cargo. Entonces, a un jefe no se le debe pasar el tema de indicadores, ¿no? En que la calidad de información sea realmente una información válida, oportuna, íntegra, que realmente esté reflejando por lo menos la información que tenemos. Si hay algo que no se hizo a tiempo como trabajo, obviamente no lo vamos a poder tener en información, pero no es la calidad de la información, no se ha recogido todo, a pesar de eso, queda una información que es un tema de no trabajo. A veces, ¿cuáles son los desafíos del sistema de información? Los desafíos es mejorar la calidad de la información. Nunca debemos estar satisfechos con la información que tenemos. Siempre debemos ir por más, por mejorar la calidad, por tenerlo más oportuna, por tener mejor tipo de información, más completa, con más, no necesariamente más indicadores, sino indicadores que realmente nos permitan tomar decisiones. Mejorar la oportunidad y disponibilidad, y eso también es tiempos, ¿no? El tener información justo a tiempo,
en tiempo real, ¿no? Fomentar la cultura en la provisión y uso de la información, construir un sistema de información sostenible en términos financieros, ¿no? Y realmente la información en salud debe ser usada para salvar vidas. Un ejemplo de estos desafíos lo hemos tenido y lo estamos teniendo en estos momentos con el tema de la vacunación en el COVID. La vacunación, como ustedes saben, ha empezado en el mes de marzo, más o menos, o abril de este año, a hacer la vacunación y poco a poco se ha ido masificando, por ponerlo de alguna manera. Al inicio de la campaña de vacunación se llevaba la vacuna, se ponía la vacuna, se hacía el reporte manual de lo que se registraba y se lo vacunaba en el día. Esos registros iban al establecimiento de salud para que sean digitados. Ustedes han escuchado que el Ministerio tiene ahora una información de cuántas vacunas se han estado haciendo en el tiempo cuántas vacunas se están aplicando, ¿no? Primeras dosis, segundas dosis, etc. Y siempre se hablaba de que había un subregistro, ¿no? Y ese subregistro era por eso, porque había por un lado un conteo rápido. En el día sí se tenía cuántas vacunas se habían recibido, cuántas vacunas se habían aplicado, y se tenía el conteo que se había hecho en los registros. Pero era un conteo rápido. Pero el registro ya virtual se hacía cuando se digitaba, y eso se hacía 2, 3, 4 y hasta 5 días a posteriori. Entonces, evidentemente, si bien teníamos un conteo rápido y sabíamos cuánto se había vacunado, cuando teníamos la información, digamos, en papelito, no era dable con la información que se tenía del conteo rápido, porque no se estaba digitando. Conforme ha pasado el tiempo, ahora tenemos la necesidad de tener información justo a tiempo. Lamentablemente lo tenemos porque para hacer el pago y para poder tener contratación de nuevas personas, ustedes saben que se ha ampliado se ha ampliado el número de centros de vacunación por un lado, y se ha ampliado los equipos, las brigadas de vacunación en los diferentes centros de vacunación. Y necesitamos tener información en el día, en el momento, para poder hacerles pago semanal a las personas contratadas y a las personas que se les están pagando por trabajo extra. Y eso significa tener información en el día. Ha habido que implementar todo un sistema de información y de digitación diaria para tener la información. Terminada ahora la campaña de vacunación, que antes terminaba a 4 de la tarde, ahora se ha ampliado a partir de ayer, creo, hasta las 7 de la noche, y ahora tenemos que tener 7 de la noche cerrado, y entre 9 y 10 debemos tener la información digital, ¿no? Entonces tenemos que tener información, mejorar, eso significa mejorar oportunidad y disponibilidad de la información, ¿no? Fomentar el uso de la información, ¿no? No solamente es tener y volvernos locos todos generando información y nadie la usa, ¿no? Necesitamos usar esa información y ver que esta información sea sustentable en términos financieros, ¿no? Cómo hacer para que esa información que se está digitando, que ha significado contratar más gente para digitación, para vacunación, sea sostenible en el tiempo. Ese es todo un reto, ¿no? Todos son desafíos a futuro, ¿no? Que tenemos que tenerlos en cuenta. Una última parte del sistema de información general, esto lo voy a pasar más o menos rápido. El sistema de información gerencial, lo hemos dicho de alguna manera a lo largo de la explicación, prioriza la información sobre una variedad de actividades en la organización, trata de unir el talento del que toma la decisión con la capacidad tecnológica y los medios de información. Aquí estamos hablando ya no del operativo, que usa la información, genera información, sino estamos hablando de los gerentes, ¿no? De los mandos medios y mandos altos, que utilizan la información ya trabajada, ¿no? No trabaja la información, no genera información per se, sino que utiliza toda esta información generada para toma de decisiones en la gerencia, ¿no?
Permite al gerente planear, monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo de la gestión a su cargo, ¿no? Es aquel que recibe toda la información de cuántos se vacunaron, qué recursos se usaron, y si se están usando los recursos adecuadamente o no, si se vacunó la vacuna que se tenía, si hubo falta o no hubo falta, ¿no? Es ya la parte de gerencia y de planificación para saber qué cosa es lo que estamos haciendo. Y aquí, es los niveles de toma de decisiones y uso de la información. Tenemos el nivel operacional, ¿no? Que usa las decisiones más de baja incertidumbre, tenemos información más real, más certera. El nivel táctico tiene una incertidumbre mediana, y el nivel estratégico generalmente tiene alta incertidumbre, ¿no? Generalmente trabajas por escenarios, no son escenarios más globales. Cuando se planifica, se debe planificar desde lo operacional hacia lo estratégico. Y cuando se hace control, se debe hacer desde lo estratégico hacia el nivel operativo, ¿no? Está en direcciones opuestas. ¿Para qué se utiliza el sistema de información gerencial? Para analizar la situación de salud, para medir el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios, para implementar un sistema de evaluación de los servicios y para hacer supervisiones y monitoreo, ¿no? Todo lo que el gerente hace, para eso le debe servir el sistema de información gerencial, que de alguna manera lo hemos estado revisando a lo largo de todo el tema, de toda la charla que hemos estado dando, ¿no? Cómo usamos el sistema de información gerencial y su uso. Muy bien, con esto es la última lámina y yo les agradezco mucho la atención que han tenido. Nos hemos pasado algunos minutos de la clase, pero hemos cerrado el tema de información. Este es un tema que está hecho de más o menos partes, las partes de indicadores propiamente, de cómo se arman los indicadores, lo han tenido en el tema de oferta y demanda. No, acá hemos revisado el sistema de información y cómo se utilizan esos indicadores. No, pero todo es un bloque de... Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Espero que las preguntas del examen puedan contestarlas. Entonces. Muy bien, chicos. Yo les agradezco mucho a todos, a cada uno de ustedes, a cada uno de los tutores, por estos meses de trabajo. Todavía nos queda la parte final de la presentación de los trabajos y del examen. Pero la parte de la teoría y las prácticas han concluido el día de hoy. Les agradezco a todos la atención, la participación. Tengo la información de los tutores que ha habido una buena participación en cada uno de los grupos. Veremos los resultados de los trabajos de investigación el día jueves. Como ya les dije al iniciar la clase, tenemos la presentación. Vamos a repetir la información para los que no estuvieron al inicio. La presentación de los trabajos de investigación es el día jueves 22 a las 8 de la mañana. Vamos a trabajar igual, vamos a dividir la clase en 4 grupos, tanto grandes aulas. En cada aula van a haber 3 grupos de trabajo, el grupo de alumnos con su respectivo tutor, y ahí van a hacer las presentaciones de los protocolos, de los trabajos de investigación final, y de ahí saldrá la nota final. Eso es el día jueves. Con eso tenemos la nota del trabajo de investigación, que es una de las notas que tiene el 30% del valor final de la nota del curso. Cada uno de los tutores de cada uno de su propio grupo va a dar la nota de concepto, digamos, o la nota de la evaluación que ha hecho durante todo el curso, y vamos a tener una nota de práctica que la tendremos juntamente con la nota del trabajo de investigación,
Y eso es una nota personal, la nota de trabajo de investigación es para el grupo, la nota es una sola para los 10, 9 integrantes de cada uno de los grupos. La nota de la práctica sí es personalizada, también tiene un 30% del valor para la nota final. Y para cerrar con broche de oro, espero, el día viernes tendremos el examen final a las 6 de la tarde, para la tranquilidad de varios que me han mandado documentación. Tendrán 40 minutos para el examen, pero ya les he dicho también que van a entrar por la plataforma Blackboard para el examen propiamente dicho, pero vamos a estar también en plataforma Zoom con videos prendidos. Así que por favor, preparen para que eso no esté fallando y no tengamos problemas el día viernes en el examen. Espero no tener sustitutorios, pero si lo hubiera sería el sábado 24 a las 10 de la mañana. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Espero que estén ahí todavía y que hayan entendido y que no hayan preguntas. Gracias, doctora. Okay. Bien. Muy bien, chicos, entonces, con esto damos por finalizada la clase. Les agradezco mucho la atención, como les digo. Trabajando, ya estuvieron libres del tema de pediatría, pueden dedicarle a terminar el trabajo del trabajo de investigación y a estudiar para el día viernes. Gracias a todos y nos estamos viendo el día jueves con los grupos que estén nos estamos viendo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, chicos.